Laredo también está dentro del Parque Natural, Colindres, Cicero, Treto, Escalante, Argoños. O sea, hay un montón de municipios que rodean ese espacio que es tan peculiar y que yo conozco también de las marismas porque lo trabajo mucho durante el invierno. Y en las marismas tenemos dos eventos. Un evento que se repite dos veces, por así decirlo, que es una llegada masiva de grandes bandadas de aves, de patos sobre todo, aves limícolas que vienen en su flujo, o bien vienen huyendo del frío del norte y Ujú. bajan hacia el sur, o bien al revés, vienen del sur y se van para el norte porque quieren aprovechar los meses cálidos en el norte que hay más alimento. Entonces en septiembre empiezan a llegar las aves. En diciembre está la hibernada, que llamamos, es Ujú. una especie de congregación masiva de aves, pero como el clima aquí ya no es tan, o sea, mucho más agradable que en el norte, de donde ellas huyen, pero aquí en diciembre la gente es raro que vaya a ver patos, tienes que ir con la cazadora, con el paraguas. No es como que en septiembre es más fácil ir a ver aves porque todavía aquí el clima es genial. Y luego la otra congregación de aves es en torno a marzo, Ujú. febrero, marzo, ahí se vuelven a congregar también. Yo lo recomiendo, que si alguien va a darle importancia a las marismas porque está haciendo el camino del norte y quiere dedicarle un día al parque natural, que lo haga si es una de esas fechas, o bien diciembre, septiembre, quizás febrero, marzo, Ujú. pero luego el resto del año quizás se le haga un parque natural. O sea, a mí me parece fascinante, ¿eh? Pero reconozco que cuando lo miras con los ojos de un joven que no le han explicado aún el equilibrio que se está dando en esos fangos y en esas aguas, pues no es un parque natural tan impactante como pueden ser los de alta montaña o los grandes bosques o los... Aquí no deja de ser un cenagal que a veces sopla el viento frío y que es difícil de vender turísticamente. Quizá por eso se conserva bien, porque no tenemos esa llegada masiva de turistas aún que quieran aplastar el parque natural. Sin embargo, desde un punto de vista natural es espectacular, ¿no? Es una importancia tremenda. Una marisma, las dunas. Sí, sí, de hecho dice en Naciones Unidas, creo que es el segundo hábitat más importante del planeta. No por lo que vemos las personas fuera del agua, sino por lo que está ocurriendo bajo el agua. Y aquí se entiende muy bien. Aquí desciende una ría, que creo que es el río más corto de España, el río Asón, que apenas Ujú. tiene 39 kilómetros desde donde nace, ya está desembocando en el mar, pero nace en las grandes montañas, desde aquí se ven, desde la costa, y serpentea rápido y llega al mar. Claro, el agua del río siempre está un poquito más fría de media que el agua del mar. Nada, la diferencia es minúscula y en algunas épocas del año es mayor, pero de media siempre está el agua. De hecho, cuando te vas a bañar, Jorge, a un río, lo notarás. Bueno, en Galicia tenéis el agua súper fría, pero aquí Ujú. en Cantabria en el río te bañas si eres niño, de mayor ya cuesta un montón meterse entero. Pues cuando el agua del río Asón se encuentra con el agua del océano, claro, lo cálido tiende a subir, lo frío tiende a bajar y entonces los nutrientes que trae el río quedan inmediatamente como aplastados por el agua del mar. Es Ujú. como una especie de trampa para los sedimentos y así es como nos referimos al Parque Natural los técnicos. Es una gran trampa de sedimentos del río. No se Ajá. disuelve en el mar, sino que quedan compactados ahí durante miles de años que se van congregando todos los sedimentos y al final eso tiene como resultado que es un buffet libre para los pequeños organismos que Ujú. luego atraen a organismos mayores como los cangrejos, como los peces, que luego atraen a las aves. Las personas lo que vemos es el último escalón, que es el de las aves, pero las marismas es una guardería de peces que vienen incluso desde el mar de los Sargazos en América a criar Ujú. aquí, a ese parque natural. Por eso es tan importante mantenerlo bien, aunque turísticamente se venda muy mal, porque a veces es, por ejemplo, hoy he cruzado el Parque Natural en coche porque he ido a trabajar a Santoña por la mañana y estaba la marea baja y cuando la marea está totalmente baja todos los barros quedan expuestos. Claro, los que Claro. somos frikis de la naturaleza vamos buscando al águila pescadora, vamos buscando a ese ibis que te han dicho que ha llegado o incluso un Ujú. flamenco, pero los que no son tan frikis de la naturaleza pasan y ven un cenagal gigante que a Claro. veces huele raro, que a veces tiene mosquitos. No es Mm. ese parque natural que se vende fácil, sino algo que hay que conservar. Bueno, pero a veces es bueno que no se vendan tanto los parques naturales, ¿no? Desgraciadamente aquí tenemos algo que es como las fragas de Leume,
que no, bueno, dice, hay quien lo venden como el bosque atlántico mejor conservado, la gente un poco más experta, biólogos y tal, que es pues, posiblemente el parque atlántico peor conservado. Ahí donde, claro, sí, sí, Pero tú por la conoces, presión del eucalipto y de muchas razones, ¿no? Claro, Atlántico, el eucalipto precisamente no es, entonces está cada vez comiendo más terreno al parque y luego que ha adquirido una gran fama. Entonces tenemos un problema ya de exceso de gente, sobre todo en estos meses de verano, que es una presión muy grande para la fauna y la flora toda del parque. o sea, que el eucalipto está por allí ya presionando. Sí, sí. Pero Algún bueno, madrileño me preguntó cuando pasó por allí, dice, ¿y dónde tenéis los koalas? Así, hasta ese punto está el problema. ¿Dónde así. están los koalas? Sí, sí. Bueno, sí, la verdad es que el turista que venga a hacer el Camino de Santiago del Norte lo va a ver, que uno de los mayores impactos que tenemos en País Vasco, Cantabria, Asturias y creo que sobre todo Galicia Sí, es la producción de madera del eucalipto. Y sí, conviene hacer yo creo que una reflexión sobre esto, porque claro, el eucalipto cómo llega a España si es un árbol de Australia. Pues ujú, llega y la verdad es que cuando llega nos hace un favor porque acaba la guerra civil española, hay pueblos completamente vacíos, claro, sálvese decir por qué. Hay un montón de viudas, hay un montón de abuelos que han perdido toda su familia, hijos, nietos en la guerra, ujú, y todos esos terrenos que antes se dedicaban a la ganadería, que todo el mundo tenía una vaca, dos vacas, al menos por aquí en el norte, todo se daba mucho el microfundio, ¿no? O sea, ujú, el terreno pequeño y muy roturado y al final con los animales los llevabas a donde podías. sí, Todos esos terrenos se quedan completamente inutilizados, las familias no tienen de qué vivir, pues se le ocurre al gobierno decir, mira, pues en esos terrenos a ver si encontramos un árbol que no exija nada de trabajo, que la ujú, gente lo plante y que no tengas que ir nunca y que pasados 7 años o 15 años lo puedas cortar y ganes un poco de dinero. Claro, como la fórmula salió tan bien, el problema vino después. El problema vino cuando se llenaron todos esos terrenos que antes eran prados de siembra o para vacas de ujú, eucaliptos. Entonces se adaptó muy bien. De hecho, el eucalipto crece más aquí en el norte de la península ibérica, incluso que en Australia, de donde proviene, que no ujú. supera nunca los 17 metros de altura o 18. Aquí se ponen enormes. Sí, sí. Claro, y el problema vino después, cuando todo el terreno ahora está dedicado a esa producción fácil y rápida que es el eucalipto Ujú, y ya no queda ni espacio para vacas, ni espacio para robles, ni espacio para hayas y cada 7 o 15 años cortan toda la ladera a matarrasa, ujú. llevándose todos los nichos ecológicos que pueda haber para las especies y al final es verdad, estás viendo árboles en la montaña, pero es como si fuese un campo de maíz o un campo de trigo, o sea, Sí, no, es una única especie que no es de aquí y que ujú, no permite vivir a otras. claro. Y Pero aquí la lo gente, vemos, eso es un bosque y ahí está el error. sí, 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 sí. Aquí también vemos, bueno, ahora mismo que hay tanto problema con el jabalí, hay un número excesivo de jabalí, que ya lo tenemos en los barrios de la ciudad de Coruña, están por todos lados, y ahí dicen que uno de los problemas también es el eucalipto, porque les da refugio, pero no les da comida. Entonces tienen que salir a buscar la comida. Y es un suma y sigue de problemas, porque también la avispa autóctona no puede sobrevivir en los eucaliptales, pero sí la velutina. Entonces ahí la velutina se expande y hace lo que le da la gana, está a sus anchas. Y es un suma y sigue de problemas, ¿no? Es una cadena, evidentemente en la naturaleza ya sabemos que siempre es así. Es una cadena y en este caso, aún encima, que está ejerciendo presión sobre un parque natural que tendría que tener mucha más importancia de la que tiene desde ese punto de vista, desde el natural. Lo estoy intentando explotar más desde el punto de vista turístico, pero bueno, es una pena. Y es una pena que tenemos todo el norte, porque es un exceso. Una cosa es que tenga una zona dedicada a eucaliptos, que vale, pero otra cosa es que está aquí ya hay un tercio en Galicia, de un tercio de toda España. Es una barbaridad. Y yo cuando voy a Galicia, que voy mucho, porque Ujú, mi mujer es de allí y tratamos de ir siempre que podemos, yo muchas veces voy con el dron y aprovecho las paradas por el camino pues para intentar grabar algún vídeo para mi canal o algo así, aunque sea un vídeo corto.